Entonces, antes de comenzar la palabra, vamos a dar algunos anuncios. El primero es de que en el mes de abril empiezan a llegar todos los mazaguas que se traen a trabajar a los campos sobre todo de Vicente Fox, allá para Purísima de Bustos, Manuel Doblado, San Francisco del Rincón. Y nosotros va a ser 10 años, en abril del 2014 fue la primera vez que fuimos. Desde ahí, cada año procuramos ir a llevarles algo de despensas, de ropa, pero ahora hay una ventaja también de que ya hay Biblias traducidas al mazahua y ellos solamente hablan ese dialecto, y lo bueno de que saben leer su dialecto. Entonces, pues vamos a comenzar a colectar ropa, víveres, enlatados, pastas, todo lo que puedan, y vamos a dar de margen hasta la tercera semana de abril para tratar de colectar lo más que se pueda, y ya una vez que tengamos la mayoría de cosas que podamos colectar, que Dios provea para comprar Biblias traducidas al mazahua, pues vamos a ir allá a la comunidad, para allá. Mi cuñado, él tiene una propiedad y desde hace más de 10 años él les presta es como una quinta, pero en realidad es el terreno y dos casitas ahí. Pero él se los presta para que se queden ahí, porque aunque no lo crean, es tan inhumano el trato que les dan, que los dejan solamente quedarse a las orillas de los surcos, hacen sus casitas de hule, con los bebés ahí acostados, y se le rompe el corazón a uno de ver. Y más cuando los niños están trabajando, piscando. No sé si han visto fotos que hasta en el periódico han salido de cómo explotan a los niños. Y pues el gobierno no hace nada, pero no esperemos a que el gobierno haga algo. Nosotros vamos a hacer algo, la parte que nos toca. Y la parte que nos toca es compartirle la palabra y algo más. Si es de que están todos invitados. Recuerden lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, 6 al 8. Unos siembran, otros riegan, pero la gloria siempre será de nuestro Señor. Todos podemos ser útiles en el reino de Dios si queremos. No es si podemos, porque todos podemos. Es si queremos. Aquí no se trata de poder, es de querer. Es la realidad. Entonces, ahí está el anuncio. Y también el otro es de que este viernes al otro, el viernes 5 de abril, es la ida al hospital en Salamanca, para que lo anoten y no se les olvide. Para los que no vinieron, pues que lo escuchen. Y bueno, abran su entendimiento en la palabra. Vayan conmigo a Lucas 23, del 6 al 12. Yo voy a tratar de leerle las escrituras las más que pueda, si el aire me deja, si el viento me deja, y si no, pues me van a ayudar. Johnny, hermana Patti, Anaí, ¿puedes leer ya? Ok, vayan conmigo a Lucas 23, 6 al 12. Mire lo que dice. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Ahora vayan a Juan 18, 29 al 31. Juan 18, 29 al 31. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ahora, como se dieron cuenta, hay un nombre, no un nombre,
que sobresale en estas escrituras y es el nombre de Pilato. Hoy el título, escuche muy bien, es Pilato. 7 oportunidades con Jesús. ¿Por qué estamos hablando de Pilato? Bueno, como todos saben, este domingo hoy comienza lo que llamamos Semana Santa y comienza con lo que se llama el Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Y hay muchos eventos que se hacen durante la semana. Los eventos, por ejemplo, las obras de las tres caídas, para tratar de, pues, de tocar los sentimientos de la gente, esa es la verdad. Para que, ay, pobrecito Jesús, cómo sufrió por mí. Y, y muchos le dan el enfoque, pues, que cada uno quiere. Pero en realidad, lo que denominamos Semana Santa o Semana Mayor, pues, es para conmemorar o recordar la última semana de vida de Cristo antes de que fuera crucificado. Muchos lo toman como una oportunidad para meditar, para reflexionar, para reconciliarse, otros para irse de vacaciones. Cada uno le da el enfoque que quiere, pero la realidad es que hay tantas cosas que aprender de los últimos días de Jesús en su ministerio en la tierra, y hay un personaje que pocas veces le damos importancia, y un personaje, como acabamos de leer, que tuvo tantas oportunidades para arrepentirse y que pasó con Jesús las horas más decisivas de su vida. Y tuvo una oportunidad tras otra. Pilato se identifica con la gran mayoría de nosotros. Era una persona muy capaz en ciertos momentos de atreverse a defender a Jesús como nadie lo había hecho. Pero también no soportó la presión de la gente o de aquellos que querían crucificar a Jesús. Y tristemente dejó pasar la oportunidad de arrepentirse porque no tuvo el valor para creer y defender lo que él sabía que era cierto. La pregunta es para cada uno de nosotros: ¿qué hubiéramos hecho nosotros con esas 7 oportunidades que tuvo Pilato? Y yo creo que nosotros hemos tenido más de 7. Pero Pilato tuvo esas 7 en pocas horas, en menos de un día. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos respondido si hubiéramos estado en el lugar de Pilato? Analicemos cada oportunidad que él tuvo y veamos con cuál nos identificamos. Yo creo que con las 7. Pero, ¿qué tuvo que ver cada encuentro de Pilato? ¿Y qué podemos aprender de él y reflexionar en esta semana? Yo hace rato les puse un mensaje a mis hermanos, y no es un secreto. Yo les mando el devocional también a mis hermanos y hermanas, y les decía, hay que aprovechar esta Semana Santa que hoy comienza para tratar de reconciliarnos. Es triste, al menos estoy hablando de mi caso, del caso de nosotros, de nuestra familia. Nadie se sienta aludido ni nada, pero desde que falleció mi mamá hace poquito más de 2 meses, la herencia nos dividió. Y digo nos dividió porque tristemente, aunque nosotros no tomemos partido, hablo yo en lo personal, pues estoy dividido también, porque los que están inconformes tengo que tratar con ellos, tanto con los que están conformes. Y en esta semana, si nosotros aprendemos de la vida de Pilato, podemos hacer muchas cosas. Dice la palabra que el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. Y es triste que en el cristianismo esta es la semana mayor. Debe de ser la semana que más conmemoración o memoria o recordatorio tengamos, porque sin la muerte, la resurrección de Cristo, no hay cristianismo. Pero nos olvidamos de eso y preferimos dejar estos días para después, en lugar de buscar la oportunidad de meditar. Ahora, ¿cómo fueron esos encuentros de Pilato? Acabamos de leer en Juan 18, 29 al 31, la primera pregunta que hace, que tal vez todos hubiésemos hecho, cuando Pilato dice, bueno, ¿qué acusación traes? No sabemos si Pilato conocía ya al Señor o si había escuchado hablar de él, pero su primera reacción de Pilato, cuando se lo llevaron, fue la de quitarse el problema de encima.
el quitarse la responsabilidad, como si dijera, bueno, esto no va conmigo, llévenselo ustedes y júzguenlo. O sea, ¿qué aprendemos? Que siempre es más fácil decir que no queremos saber nada y quedarnos fuera de la discusión, pero con ignorar el problema no vas a resolver nada. Y a veces es lo que hacemos, esquivamos las responsabilidades, pensando que si ignoramos las situaciones, pues lo vamos a resolver y no. ¿Y qué hizo? Pues lo que leímos en Lucas 23, 6 al 12. Él encontró una salida a su problema para salirse de su responsabilidad, para evadir su responsabilidad. ¿Y qué hizo? Lo envió a Herodes y se hicieron amigos. Ahora, Herodes se había burlado de Jesús, pero aún así se hizo amigo de Pilato. Prefirió la amistad de un asesino a la del creador. Por eso cuando los escribas y los fariseos, los sumos sacerdotes y el pueblo escogieron a Barrabás, un asesino, un ladrón, en lugar de Jesús para dejarlo libre, pues no le extrañó tanto. Al fin y al cabo, él había hecho lo mismo, solo unos momentos antes. Herodes era, sin lugar a dudas, mucho más malvado que Barrabás. Y Pilato le prefirió a él. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo que hizo Pilato? Vaya pensando, que tenga oídos para oír, oiga. El segundo encuentro, a ver, Jonathan, busca por favor Juan 18, 33 al 38. Hermana Patti, vaya buscando Juan 18, 34. Va a haber algunas citas que vamos a repetir por cuestiones del estudio para que quede un poco más claro. Juan 18, 33 al 38. Jonathan, por favor, y fuerte. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Aquí es la segunda vez que el gobernador Pilato tuvo la oportunidad de hablar con Jesús. Y si se dieron cuenta, le hizo varias preguntas, varias preguntas. Él quería saber más, darse cuenta si Jesús en realidad era el Mesías, el libertador que estaban esperando, o si tenía algo que ofrecerle, o al menos algo importante que decirle. Y las preguntas de Pilato no fueron escogidas al azar, no fueron que se le ocurrió en ese momento, sino vinieron de una mente muy inteligente. En cierto modo, podríamos decir que se resume en tres preguntas clave en el Evangelio. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Qué has hecho? ¿Y qué es la verdad? Pero, ¿cuáles fueron las respuestas del Señor a las mismas preguntas que muchos nos hacemos hoy? Porque la gran mayoría reconoce a Jesús como rey, pero tenemos que responder a la pregunta del Señor. ¿Qué dice en Juan 18:34, hermana Patti? Juan 18:34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de ti? O sea, ¿lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han contado? Y eso es mucho más que una pregunta. ¿Es nuestro corazón el que llama rey a Jesús o solamente porque otros no lo han dicho? Él es lo más importante en nuestra vida, como cantábamos hace un rato, mi primer amor eres tú. ¿De verdad?
¿Qué has hecho? Fue la segunda pregunta de Pilato. Pilato le preguntó de una manera negativa, pensando que algo habría hecho para estar ahí acusado de todos. Pero esa pregunta sigue vigente hoy para nosotros, porque lo que Jesús ha hecho revolucionó, cambió a la humanidad. Y es lo que el Señor ha hecho por ti, por mí, por lo cual estamos aquí. Pero de verdad lo entendemos. Y en la tercera pregunta, cuando le dice qué es la verdad, ¿hay algo más allá? ¿Cuál es el sentido de todo? O sea, Pilato le pregunta, porque sabía que tenía que seguir la verdad, pero no quería hacerlo si esa verdad le iba a impedir llegar a sus ambiciones. Escuche muy bien aquí. Hizo la pregunta y él esperaba que no se le contestara. No quería conocer la verdad, solo quería usarla para esconderse detrás de esa verdad. Quería esquivarla, pero no podemos esquivarla. Y muy atentos en esta pregunta. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Despreciar la verdad pensando o diciendo que no la conocemos? ¿Qué tiene más valor? ¿Lo que es verdadero o la presión de la gente, de los que quieren engañarnos con sus mentiras? Mateo 27, 12 al 14. A ver, Anaí. Lula, Juan 18, 38 al 40. Esas dos escrituras. Escuche bien lo que dice Mateo 27, 12 al 14. ¿Qué dice, Anaí? Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, y de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. La primera vez que Pilato encontró al Señor, él jugó a ser indiferente, perdón. Pensó, él dijo, no, yo no nada tengo que ver con él, llévenselo a Herodes. Pero ahora, después de haberle hecho solamente las preguntas que leyó Jonathan, Pilato ahora estaba asombrado porque veía cómo lo atacaban y cómo Jesús no respondía nada. ¿Sí se da cuenta de eso? No se defendía cuando fue declarado culpable. Pilato estaba asombrado y él estaba también acostumbrado a que la gente mintiera o incluso matara para defenderse y más tratándose de su vida. Igual que nosotros, cuando somos atacados, confrontados y tratamos hasta de gritar, de envalentonarnos para poner un escudo y para aparentar de que tenemos la verdad. Así actuamos. Pilato así lo hizo. Y de pronto el gobernador se encuentra con alguien inocente que es capaz de quedarse callado. Uy, qué difícil es quedarnos callados. Según las leyes romanas, un acusado que no se defendía era declarado culpable. ¿Han oído el dicho, el que calla otorga? ¿Sí lo han oído? ¿Sí lo han oído o no? El que calla otorga. Ahora Pilato tenía frente a él a un líder que no quería imponer sus ideas, sino que simplemente dejó que Dios actuara. Mire lo que dice, ay, me faltó esta. A ver, Johnny, Marcos 15:5 primero, antes de que lea Lula. Marcos 15:5. Mire lo que dice, Marcos 15:5. Nos podemos maravillar todos, pero sin tomar decisiones. ¿Qué dice? Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Se maravillaba Pilato. O sea, Jesús no respondió. ¿Qué nos da a entender? Que tú y yo nos podemos maravillar de Jesús, como lo hace la gente en la Semana Santa con las representaciones de las tres caídas y hasta lloran. Ay, mira cómo le pegaron. Pero no hay un arrepentimiento. No hay un arrepentimiento en realidad, sin tomar decisiones. Ahora escuchen el tercer encuentro. Ahora sí, Lula. Juan 18, 38 al 40. Este es el tercer encuentro. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Pilato nunca pudo ser el mismo.
Él intentó reaccionar sin saber cómo hacerlo, pero algo cambió en su interior, porque él sabía que Jesús era inocente y comenzó a darse cuenta que no estaba juzgando a cualquier hombre, sino a alguien sobrenatural. Y grábense esto y nunca lo olviden. El perdonar es sobrenatural. ¿Por qué el perdonar es sobrenatural? ¿Por qué? Por la sencilla razón y por la sencilla razón de que es más difícil guardar rencor que perdonar. El perdonar es sobrenatural, no es natural. El odiar sí. Ahora, fue el primero que lo defendió también Pilato públicamente. Su admiración crecía por Jesús. A ver, hermana Pati, Mateo 27, 19 al 20. Johnny, Juan 19, 1 al 4. Y Anaí, Marcos 15, 10. Marcos 15, 10. ¿Qué dice Mateo 27, 19 al 20? Escuche. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. O sea, por si fuera poco, o por si fueran pocas las dudas que Pilato tenía, su mujer le echa más leña al fuego, porque ahora Pilato tenía más razones para no ceder ante las presiones de la gente, de los demás. Pero aún así, no quiso enfrentarse abiertamente con el poder político y religioso. ¿Por qué? Porque amaba más su posición por encima de la justicia y la verdad. Amaba más su posición por encima de la justicia y la verdad. O sea, él solo buscó una excusa para soltar al Señor. Creyó que si ponía a Jesús frente a un hombre malvado, asesino, ladrón, todos gritarían que liberaran a Jesús. Un hombre digno y limpio a pesar de los desprecios. Pero no fue así, sino era tanto el odio de los religiosos que prefirieron a Barrabás antes de Jesús. Y Pilato cedió ante la presión. Prefirió seguir con la mayoría que terminó renunciando a todo, a conocer a Jesús, incluso poder llegar a ser salvo. Ahora, ¿cuántos se identifican con esta reacción de Pilato? ¿Cuántas veces no preferimos la posición? ¿Cómo mi reputación es primero que lo que vayan a pensar de mí? Y así actuamos como él, porque nos interesa más la posición. El viernes fuimos a una reunión, cabe dentro del tema, Alfredo y yo, de la Alianza de Pastores de Salamanca, porque viene un evangelista de Holanda y él va a pagar toda la campaña. Y según entendí, pues va a rebasar los 300,000 pesos. Pero él va a pagar todo. Pero lo triste es de que las doctrinas nos detienen. ¿Qué digo con doctrinas? Yo leí ayer todo el libro, el que nos regalaron, lo leí, de pocos libros yo leo de corrido y ayer lo hice. Y en realidad este hombre, pues es un hombre usado por Dios que pasó por el fango y por todas. Es un hombre procesado por Dios. Pero hay un detalle que yo le veo el mayor problema de ahora que se organice la campaña. ¿Y saben cuál es? ¿Saben cuál es? De que la gran mayoría de las iglesias, es triste, ya no creen en el poder de Dios. Es solo doctrina, es solo conocimiento. Para ellos el poder de Dios ya se acabó. Solo Jesús echaba demonios, ahora nosotros no. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con la escritura de Marcos 16, 16 al 20? ¿Las vamos a quitar? Bueno, incluso han llegado a decir que esa sección de Marcos 16, que fue agregada para no atribuirle el poder a Dios. Bueno, pero ¿qué no dice la palabra en Hebreos 13:8? Que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y que Él no cambia. Entonces su poder ya se acabó. Las doctrinas nos han dividido. ¿Por qué?
porque no queremos renunciar a nuestra posición, queremos tener la razón, la verdad absoluta. Hay gente que conoce mucho de la palabra, pero jamás los ves tú orando por enfermos o liberando endemoniados, porque ya creemos de que el poder de Dios se acabó. Pilato, él prefería su posición que creer a Jesús. Pilato admiraba a Jesús y sabía que no había ningún delito en él, pero Pilato decidió azotarlo y lo hizo aún sabiendo que era completamente ilegal azotar a un hombre inocente y que no había absolutamente nada en contra de aquel Jesús de Nazaret. Ellos lo habían entregado solo por envidia. Marcos 15:10, ¿a quién le tocó Marcos 15:10? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Por qué lo habían entregado? Por envidia. ¿Qué es lo que prolifera en las alianzas de pastores? Y se los digo con conocimiento de causa. ¿Qué es? La envidia. Porque hasta le prohíben a sus miembros, no vayas allá a aquella iglesia, no vayas allá, no vayas allá. Sí. Yo me gocé porque la familia de Goyito, pues abrieron una iglesia nueva allá en Valle de Santiago, y como ellos no tienen vehículo para venir hasta acá, están yendo allá. Las ovejas son del Señor, no son nuestras. Pero a veces las queremos marcar con hierro, prohibiéndole a la gente que vaya allá. Cuando hay prohibición es porque algo hay oculto de manipulación. Solo los dejo con eso. Ahora, eso nos lleva al cuarto encuentro. ¿Qué dice Juan 19 del 1 al 4, Johnny? Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Castigó al Señor, azotó al Salvador, hirió al rey, un rey coronado de espinas que recibió golpes, bofetadas en lugar de reverencia, un rey que fue escupido en lugar de besado, un rey burlado, lacerado y azotado. El gobernador Pilato pensó que un rey así iba a despertar la compasión del pueblo al verlo cómo lo habían golpeado. Igual que lo que quieren hacer la religión tradicional cuando montan esas obras de la representación de las tres caídas, donde va la gente y hasta lloran de ver todo lo que está sucediendo ahí. Pobrecito de Jesús, ¿cómo le pegaron? Porque solamente quieren despertar compasión del pueblo. Y Pilato lo hizo así. Él creyó que le dejaría ir después de haberle maltratado y azotado y que la gente se iba a compadecer. Y por cierto, ¿qué fue lo que hizo justo antes de mandar que lo azotaran? ¿Qué dice Mateo 27:24? Que lo encuentre, léalo. Mateo 27:24. Lula, estuve buscando Lucas 13:1. Anaí, Juan 19:5 al 8. A ver, Johnny, 27:24, Mateo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Sí entienden lo que hizo? ¿Qué dice que hizo? Se lavó las manos. Se lavó las manos. ¿Cuántas veces nosotros nos lavamos las manos también en las decisiones que tomamos? Muy atentos aquí. A Pilato jamás le preocuparon las consecuencias de sus decisiones. Él se lavó las manos. A ver, otra vez te lo digo para que le cale bien. A Pilato jamás le preocuparon las consecuencias de sus decisiones. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todas las decisiones que tú y yo tomamos van a traer consecuencias, buenas o malas, según las decisiones que tomemos. Pero a Pilato, él se lavó las manos. Era un hombre cruel, muy cruel. Lucas menciona
que en varias ocasiones él había matado a muchas personas, incluso mezcló la sangre de las personas con la de los sacrificios. Mire esta escritura, Lucas 13:1. ¿A quién le tocó? En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato había condenado a inocentes en muchas ocasiones. A él no le temblaba la voz ni la mano cuando tuvo que dar órdenes para que hombres, mujeres y niños murieran. Pero ahora estaba temblando ante el hecho de que podía estar condenando al mismo Hijo de Dios y creía que lo iba a solucionar lavándose las manos. Pero ¿cuántos no hacemos lo mismo lavándonos las manos cuando tomamos decisiones y después nos queremos excusar? Por eso esta semana es para meditar, para reflexionar, para buscar la armonía y la paz. No sabemos si el día de mañana vamos a vivir, no lo sabemos, o si hoy mismo muramos. Quinto encuentro, Juan 19:5-8, ¿qué dice? Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato les dijo: Tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no he hallado delito en él. Y los judíos le respondieron: Nosotros no tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Tuvo qué? Más miedo. Ponga mucha atención, porque aquí se empieza a poner interesante. Aún coronado de espinos, vestido con manto, lleno de heridas, Jesús aparece delante de toda la gente y en Isaías dice incluso que era sin atractivo, sin hermosura, pero con toda la gloria de la eternidad, con la belleza de la compasión, aún detrás de los insultos, los gritos, Jesús apareció. Pilato jamás olvidó la majestad del Mesías, se maravilló de él, pero nunca se arrepintió, incluso tuvo miedo, y más miedo, como dice ahí. Su miedo fue aumentando, pero su arrepentimiento jamás llegó. No sé si recuerdan los estudios que vimos por tanto tiempo. Una cosa es el temor de Dios, otra cosa es el temor a Dios. Son cosas diferentes. ¿Cómo se explica así brevemente? El temor de Dios nos lleva a acercarnos más a Dios, a no pecar para no herirlo a Él porque lo amamos. El temor a Dios nos lleva a temer a las consecuencias del hombre, lo que podamos hacer para evitar el infierno o el castigo. Por eso las penitencias, las mandas que la gente hace, es más fácil prender 20 veladoras a que te arrepientas. Es más fácil irte a San Juan a pie que cambiar tu estilo de vida. Tenemos miedo de Dios, pero no temor de Dios. Pilato tenía miedo, él supo que no había ningún delito en el Señor y no pudo condenarle, pero al mismo tiempo no quiso enfrentarse al pueblo. Se llenó de temor, de miedo, pero a la gente. Lejos de decidirse, Pilato se iba llenando de miedo cada momento que pasaba. Ahora, ¿qué tal si era cierto que Jesús era el Hijo de Dios? Cuando alguien llega a esa pregunta y la deja sin responder, escuche bien, el temor o el miedo ocupa por completo su vida. El miedo, nunca se les olvide, es la ausencia de Dios. ¿Qué es el miedo? La ausencia de Dios. La ausencia de Dios. La primera reacción que tuvo Adán y Eva cuando pecaron fue miedo. El miedo no viene de Dios. El miedo viene del diablo, de la desobediencia, de la rebelión. Ahora, diré esto muy lento, escuche. Cuando no nos decidimos, cuando estamos así divagando, si seguimos a Cristo o no, el miedo va tomando cada rincón de nuestro ser. ¿Y cómo lo podemos ver? Por ejemplo, la gente cuando vive preocupada por el mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? Y si no tengo trabajo, y si no tengo para pagar la luz, y si no tengo esto. ¿Por qué?
Porque mientras no confiemos 100% en el Señor, si no buscamos primeramente su reino y su justicia, el miedo se va a apoderar de nosotros, la preocupación, la depresión, la tristeza. ¿Sí saben por qué viene la depresión? Ya lo hemos estudiado, un recordatorio. La depresión viene por estar preocupados. ¿Por qué? Por el pasado que no puedes solucionar. Ahí viene la depresión. ¿Por qué viene la ansiedad? Porque estás preocupado por el futuro que todavía ni llega. ¿Y por qué viene el estrés? Porque vives preocupado por el presente, estresado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Sin confiar en el Señor. Por eso necesitamos entenderlo. El sexto encuentro. Juan 19, 10 al 12. ¿A quién le tocó? Juan 19, 10 al 12. ¿No se lo di a nadie? No. A ver, ¿a quién le tocó? Entonces le dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pilato volvió a hablar con Jesús a solas. Él quería saber más, igual que muchos de nosotros. Hay gente que sabe, tú te impresionas de el conocimiento que tienen de la palabra, pero siempre los ves encerrados aprendiendo más, empoderándose, queriendo ser empoderados. Hubo un evento hace poquito en una iglesia de por acá y ay, de veras de que no es que juzgue uno, pero nos la pasamos encerrados, como dice mi papá, como cerditos de engorda, engordando y engordando, mientras la gente de afuera se muere de hambre, tirando la comida. Porque lo que recibimos los domingos cuando vamos a la iglesia, pues es la palabra de Dios. Pero ¿cuántos, el alimento de Dios, pero cuánto lo compartimos? ¿Cuánto lo compartimos? Pilato, él quería saber más, buscaba alguna razón que le ayudara a ser valiente, luchaba por encontrar tiempo para tomar su próxima decisión. Él sabía que era una injusticia lo que estaba haciendo, la mayor injusticia de su vida y quizá la mayor injusticia de la historia. Pero él necesitaba volver a escuchar otra vez a Jesús, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero Jesús dice que guardó silencio. Ya no tenía que añadir más palabras. ¿Por qué? Porque en ese momento Pilato ya tenía que tomar una decisión, tenía que decidirse. Y ese es el verdadero problema para la mayoría, decidirse por Jesús. Porque al hacerlo es vivir contracorriente. Defender a Jesús era una cosa, pero comprometerse públicamente con él, perdiendo todo, lo que más apreciaba, su posición y autoridad ante los hombres, era otra cosa muy diferente. Pero nosotros estamos igual. ¿Por qué dejamos de venir a la iglesia a congregarnos cuando la palabra en Hebreos 10 dice que el dejar de congregarnos es pecado? Pero ¿por qué lo dejamos de hacer si sabemos que es el día que el Señor asignó de hacerlo? Tenemos ídolos en el corazón. Pilato, él amaba su posición, su poder, su reputación delante de la gente, pero nosotros, ¿qué amamos más? No venimos porque preferimos pasar tiempo con otras personas que pasar tiempo en compañerismo con la iglesia. La verdadera familia es la iglesia, porque es la que va a estar con nosotros en la eternidad, la familia del Espíritu. Dice la palabra que Jesús guardó silencio. Ganar la amistad de Jesús a costa de perder la influencia y la admiración de otros es demasiado para muchos, porque tienes que pagar un precio. ¿Qué dice Marcos 15:15? Marcos 15:15
y alguien busque, bueno, yo la leo esa, está muy larga para leérsela. Busquen Marcos 15:15, porque vamos a llegar al séptimo encuentro. Marcos 15:15, ¿qué dice? Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Por qué lo hizo? Solamente para querer satisfacer al pueblo, para quedar bien delante de la gente, ¿sí? Guardar su posición, su reputación, pero en realidad lo que estaba haciendo era rechazar a Jesús. Rechazar a Jesús. A mí me asombra, y lo digo con todo el corazón y tristeza, de cuánta gente hemos conocido que dice, por favor, oren por nosotros, porque necesitamos un trabajo, estamos en necesidad. Y una vez que viene el trabajo, ya dejan de venir a la iglesia porque tienen tanto trabajo que ya no tienen tiempo para Dios. Es paradójico. Incluso algunos llegan a decir que ya no necesitan a Dios. Así como lo oyen, ¿eh? Pero eso nos lleva al séptimo y último encuentro. Y abroches el cinturón aquí, ¿eh? Juan 19, 13 al 22. Dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús. Juan 19, 13 al 22. Y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, ¿cargando qué? El próximo domingo vamos a ver lo que significa cargar la cruz. Salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. ¿Cuántos recuerdan lo que ya estudiamos de por qué Jesús, él fue crucificado en medio de dos malhechores? ¿Por qué creen ustedes que Jesús estaba en medio? ¿Por qué no lo crucificaron a Jesús a la izquierda o a la derecha de los malhechores? ¿Por qué creen? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Porque el Señor siempre nos da las mismas oportunidades a todos. Jesús estaba en medio. Era la misma distancia el de la izquierda que el de la derecha. Los dos tuvieron oportunidad de arrepentirse. Solo uno tomó la decisión. Igual que nosotros. Jesús no te obliga a que te decidas por Él. El Espíritu Santo te convence de tu pecado, de justicia y de juicio. Pero a final de cuentas, quien tiene que tomar la decisión de arrepentirse, ¿quién es? ¿Quién es? Nosotros mismos. Para eso nos dio el libre albedrío. Ahora, esa fue la última oportunidad de Pilato y en cierta manera puede ser la última oportunidad para muchos de nosotros hoy. ¿Por qué? Porque si aceptas a Jesús, pues ya no vas a ser amigo del mundo. Así de simple. Porque el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pilato, él se sentó en el tribunal y todos lo hacemos de alguna manera. ¿Qué es sentarse en el tribunal? Cuando te sientas solamente para juzgar. Pero todos tenemos que tomar una decisión en cuanto a Jesús. Pilato le condenó y les dijo a todos, he aquí vuestro rey. Y ese era su verdadero problema. Jamás aceptó a Jesús como su propio rey. La multitud tampoco lo aceptó porque gritaron que no querían otro rey sino al César.
Estaban renunciando al mayor privilegio que podía existir y a la mayor libertad que podían tener como pueblo. Mucho más cuando dijeron, el César es nuestro rey. Bueno, se les olvidaba que el César los tenía esclavizados. Hoy en día sigue siendo lo mismo. La gente prefiere cualquier cosa que les esclavice antes de entregar su vida a quien les regala la libertad. Y la esclavitud no solamente son drogas, vicios, no, es amargura, es falta de perdón, resentimiento, coraje, envidia. Esa es la que más esclaviza y la que más destruye. Por eso dice en Hebreos 12:14, dice que busquemos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y que no dejemos que ninguna raíz de amargura se enraice en nuestro corazón, porque si no vamos a contaminar a los demás. Eso es esclavitud. Esta semana deberíamos de meditar en todo eso. Muchos siguen escogiendo como rey de su vida a todo lo que les destruye: el pecado, el orgullo, la falta de perdón, el resentimiento, la amargura, materialismo, el dinero, el poder y aún al mismo diablo. Así abiertamente. Cada uno de nosotros conoce su propia lista. ¿A quién tenemos entronado aquí en el corazón? ¿De verdad es al Señor o es otra cosa que ocupa su lugar? Esta semana yo estaba escuchando a un pastor muy sabio, un ancianito, y le preguntan, oiga, ¿usted qué piensa? ¿El dinero cambia a la gente? ¿Cree usted que el dinero cambia a la gente? Y yo les pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿El dinero cambia a la gente? A ver, díganme. ¿Cuántos creen que sí? Levanten la mano. Pues déjenme decirle la respuesta que dio este pastor. Dice, no, el dinero no cambia a la gente. Simplemente el dinero muestra lo que en realidad es la gente. Por ejemplo, un pobre cuando tiene dinero y se vuelve déspota, soberbio, no es que no fuera déspota y soberbio, lo que pasa es que lo tenía oculto. Pero ahora que tiene dinero, el dinero le proyectó lo que de verdad es. Pues es lo mismo con nosotros. Cuando venimos a la luz de la palabra, nos proyecta y sale lo que en realidad somos. Cada uno de nosotros conocemos lo que traemos dentro. Ahora, escuchen esto, miren. Bueno, lee el que lo encuentre. Lucas 23 al 25. Escuchen esa escritura. Muy atentos. Lucas 23 al 25, en lo que tomo agua. Fuerte, el que lo tenga, léalo. Mas ellos gritaban a grandes voces, pidiendo que fueran crucificados. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos quisieran y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Ahí está la clave, en esa última frase. Dice que entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Muy atentos aquí, aquí viene la esencia del mensaje. Pilato entregó al Creador a la voluntad de ellos. ¿Cuántas veces influye más la opinión de otros que la de Dios mismo? La Nueva Traducción Viviente dice que les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Así lo dice. Pilato tuvo que decidir entre los principios morales y su ambición personal, entre lo que es justo y lo que es ventajoso, entre lo que se debe defender y lo que hay que ganar, entre lo que dice el corazón y lo que dicen los demás. Y decidió mal y perdió su vida. Él reconoció públicamente a Jesús como rey. Escuche esto, lo voy a repetir para que lo entienda. Reconoció públicamente a Jesús como rey, pero no
como su rey. Es diferente. ¿Sí lo entendieron? Él reconoció públicamente a Jesús como rey, pero no como su rey. La gran mayoría de la gente reconocemos a Jesús como rey, pero no como nuestro rey, porque no obedecemos, porque vivimos en rebelión. Yo espero que estén escuchando los devocionales que estamos escuchando, estudiando, de cómo prohibirle el paso al enemigo, cómo cerrarle la puerta a Satanás. Solo hay una manera: obedeciendo. No siendo perfectos, porque nos vamos a equivocar. Obedeciendo. Es interesante que el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Pero a qué se refiere? Obediencia. Pero queremos tener la protección de Dios estando en rebelión, estando enojado con el hermano, la hermana, estando enojados entre nosotros, pero queremos protección de Dios. ¿Dios puede actuar así, violando sus propios principios? Pues claro que no, claro que no. Pilato decidió mal y perdió su vida. Lo reconoció como rey, pero no se comprometió con él, jamás, igual que muchos. Él defendió delante de todos que Jesús era el Mesías, incluso les dijo, es su rey de ustedes. Incluso mandó colocar el título en un rótulo encima de la cruz, como rey de los judíos, y en 3 idiomas diferentes. Pero no supo llevar esa palabra en su corazón, igual que hoy en día. Decimos que amamos a Dios. Es fácil decir que amamos a Dios encerrados en la iglesia, cantando, brincando, danzando y seminarios de empoderamiento y vengan y mujeres de valor y hombres de poder y valientes para el Señor y puros títulos así que, parece un bootcamp donde están entrenando soldados. Pero salen de ese bootcamp y vuelven a lo mismo. Jamás los ves en ningún lugar, ni en el hospital, ni en las comunidades, ni afuera. Pero adentro son guerreras y guerreros. Reconocemos que Jesús es rey, pero no le obedecemos. Pilato no quiso enfrentar a la mayoría, decidió mal y perdió su vida. Y escuchen esto, aún después de haberlo crucificado, Pilato siguió escuchando a Jesús, pero no quiso oír. Hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Y les voy a dar un tip para que estudien. En la Biblia jamás nos dice que escuches a Dios. Dice que oigas a Dios. Oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigan. El que tenga oídos para oír, oiga. La Biblia nos habla de oír, no de escuchar. Confundimos ese término porque el mundo así nos lo ha inculcado. ¿Cuál es una gran diferencia entre escuchar y oír? Para que lo entiendan y nunca lo olviden. Por ejemplo, todos escuchamos ese ruido que acaba de pasar. Unos pueden decir es una moto, otros no, es una cuatrimoto, no es una motoneta, no es... Y todos podemos dar nuestro punto de vista porque escuchamos en general. Pero aquel que de verdad oye es el que discierne y el que sabe si en realidad fue una moto o una cuatrimoto, el que define lo que en realidad oyó. Dios le seguía buscando a Pilato y Pilato volvió a asombrarse, volvió a tener muy de cerca al Señor, pero esta vez muerto. Cuando volvió a escuchar las enseñanzas de Jesús y cuando le aseguraron que había resucitado, que había muerto, pero nada ocurrió en su vida. Aún después de crucificarlo, el Señor le siguió hablando a Pilato y él no quiso escuchar, no quiso ir a comprobar si realmente el Mesías había resucitado. Y quiero hacerles una pregunta aquí. Escuche bien la pregunta, Para ustedes, ¿qué creen que es el día más importante del cristianismo? ¿El nacimiento de Jesús o la muerte de Jesús? ¿Sí me entendieron la pregunta? ¿Sí me entendieron o no? Opinen, es un estudio, Yo aprendo también. ¿Qué es más importante para ustedes? ¿El nacimiento de Jesús
o la muerte de Jesús? La muerte, porque allí no dio la vida, dio la salvación para nosotros, ¿sí? Dio la salvación en allí, nos dio la victoria. Muy bien. A ver, los demás. La muerte, porque ahí nos está enseñando que hay que morir. Muy bien. ¿Qué más? Hay que morir para saber realmente que hay que morir a esa otra parte, ¿verdad? Que está en la carne. Una nueva vida, nueva espiritual. A ver, última opinión, ¿alguien más? ¿Por qué? La salvación de nosotros. Por la salvación. Si se fijan que las respuestas que dieron, no es que estén mal, son parte de la respuesta, pero no es la respuesta completa. ¿Por qué es más importante la muerte? Sí, es por lo que dijeron, por la salvación, porque tenemos que morir a nosotros mismos, todo eso es cierto, pero se nos olvida lo más importante, porque si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación. Por eso el día más grande del cristianismo no es la Navidad, es el domingo que viene, el domingo de resurrección, cuando Jesús resucitó. Si Él no hubiera resucitado, no habría cristianismo. Por eso algunas sectas no creen que resucitó físicamente, como los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús resucitó. Pregúntele a un testigo de Jehová y verá que va a patinar. Ellos no creen en la resurrección. Por eso el poder del Espíritu Santo no puede actuar en ellos, porque dice la palabra que el que resucitó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo, es el mismo que nos va a dar vida nueva a nosotros. Si tú no crees en la resurrección, no te va a dar nada. Pero ese es otro tema. Ahora, escuche bien, Pilato no quiso comprometerse públicamente en vida, y mucho menos iba a hacerlo ahora después de muerto. Escuche estas escrituras, a ver ahora sí, se las voy a repartir. Johnny, Marcos 15, 44 al 45. Hermana Patti, Mateo 27, 65 al 66. ¿Sí? Y una vez les voy a dar a todos. Lula, Mateo 27, 22. Esmeralda, Lucas 9, 23. ¿Quién me faltó? Alfredo, Juan 16, 8. ¿Listos? Escuche bien, esta es la parte importante del mensaje. Con esto vamos a concluir. Marcos 15, 44 al 45. ¿Qué dice? Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena... Hasta el 45. Mateo 27, 65 al 66. ¿Qué dice? Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y aún así, Jesús resucitó. Pilato murió. Cristo sigue vivo. Y de Pilato, nadie más se preocupó, porque falleció espiritualmente en el mismo momento en que dijo no en su última oportunidad con Jesús. 7 oportunidades tuvo. De la misma manera que muchas personas hoy en día mueren en vida. El Señor nos da oportunidades todos los días de arrepentirnos, de cambiar de vida, de nacer de nuevo. Pero ¿cuántos perdemos nuestras últimas posibilidades de seguir a Jesús cuando van muriendo lentamente? Con el veneno traicionero del ¿qué dirán? Es que ¿qué van a decir? Y una pregunta de Pilato sigue en pie y sigue vigente para todos y cada uno de nosotros. Y todos tenemos que responderla en algún momento. Responderla por nosotros mismos, porque ahora ya no es tan importante conocer las oportunidades que tuvo y cómo las rechazó.
¿Qué es lo crucial que debemos de aprender de estas 7 oportunidades que tuvo Pilato? ¿Qué es lo crucial? Lo crucial, escuche bien, no es examinar y ver en qué se equivocó Pilato. Eso no es, ¿no? Sino es el momento de responder a su pregunta personalmente, de una manera directa y sencilla, al mismo tiempo, pero sabiendo que la respuesta es absolutamente trascendental, o sea que es eterna. Lo que tú decidas tiene trascendencia eterna, porque nuestra vida eterna depende de lo que digamos en respuesta a esta pregunta. Mateo 27:22, ¿a quién le tocó? Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Escuche bien la pregunta, porque esa es para ti y para mí el día de hoy. Hoy que comienza la semana mayor, la Semana Santa. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con este Jesús llamado el Cristo? Pero ¿por qué no la aplicamos esa pregunta todos y le decimos bien fuerte? A ver, repita, dígale, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Dígalo. ¿Qué haré con Jesús? Ah, pero así fuerte, así como cuando grita, así. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es lo que dice Lucas 9:23. ¿Qué dice, Esmeralda? Lucas 9:23. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice tome su cruz, no la de él. Cada uno tenemos que cargar nuestra propia cruz, que es lo que veremos el próximo domingo. Muchos dicen, yo llevo la cruz de Jesús, mira. No, ese es algo que hicieron, una imagen o algo que traes colgado ahí, pero eso no es llevar la cruz de Jesús. La Semana Santa, escuche bien, no se trata de ver una representación de Jesús, de las 3 caídas, y de sentir lástima por él, ni de hacer liturgias y penitencias, es que no se come carne, es que no debo de comer carne, pero comes chismes, comes murmuraciones, falta de perdón, eso comes hasta llenarte. No se trata tampoco ni de vacaciones o balnearios o visitar los 7 altares siguiendo tradiciones, ni tampoco de sermones que se predican como costumbre en las iglesias, como de las 7 palabras, sino de volver al origen, meditar, reflexionar en la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo imaginen esto para concluir. Si a Pilato Jesús le dio tantas oportunidades, ¿cuántas no nos ha dado a nosotros? A Pilato le dio 7 en menos de un día. 7 oportunidades. ¿Cuántas nos da a nosotros? El día tiene 24 horas, pero ¿cuántas veces prefieres seguir cargando con tu saco de papas podridas, de resentimiento, amargura, falta de perdón, enojo, iras, contiendas, disensiones, divisiones, pleitos, que despojarte de todo eso? ¿Cuántas oportunidades nos da a nosotros? Por eso que esta semana sea de verdad el Espíritu Santo el que convenza. ¿Qué dice Alfredo? Juan 16:8, creo que te tocó a ti. Juan 16:8. El Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo. Pero ¿cómo te va a convencer si tú cierras tu corazón? ¿Cómo te va a convencer? ¿Te va a obligar? ¿Te va a obligar? No. Por eso dice el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y por no haber creído con fe, ninguno entró en la tierra prometida. Nos puede suceder lo mismo. Por eso no terminemos nuestra existencia desperdiciando las oportunidades que nos da de arrepentirnos, porque no sabemos si pueda ser la última. Por eso hoy es el día en que decida, Señor,
Yo quiero tomar mi cruz, no tu cruz. Tú ya la llevaste. Yo voy a tomar mi cruz y escuchar la voz de tu Santo Espíritu. Una última escritura, pónganse de pie. Romanos 8:14. Romanos 8:14 y la leemos todos. ¿Qué dice Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. A ver, le pregunto, está muy claro, ¿eh? ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo Entonces, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? no son hijos de Dios. No, solo hay dos tipos de hijos. Solo hay dos tipos de hijos. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? ¿Hijos de quién? ¿Hijos de quién? El diablo. Del diablo. Solo hay dos hijos. Entonces, ¿de quién quieres ser hijo tú? De Dios. Bueno, solo hay una manera. Como dijo Jonathan, como dijo Alfredo, como dijo don Saúl, morirá el yo. Es tiempo. Gloriosa cruz, inmenso amor, lo diste todo por mi perdón. Majestuoso, reina soy, poderoso, eterno Dios, santo, 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 Redentor, Salvador, Redentor, Salvador, tú llevaste mi dolor, tú llevaste mi dolor, tu esperanza me alcanzó, tu esperanza me alcanzó, por tu sangre vivo estoy, santo, 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 santo. Levante las manos y la voz y dígale, santo, 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 gloriosa cruz, inmenso amor, lo diste todo por mi perdón, lo diste todo por mi perdón, por mi perdón, majestuoso reina soy, majestuoso reina soy, poderoso, eterno Dios, santo, 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 santo,
palabra de Dios es muy clara. Dice, Jesús dijo que de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Vamos a terminar con este canto hermoso. Desde mi interior fluirá, desde mi interior fluirá, desde mi interior fluirá, ríos de agua viva, ríos de agua viva, desde mi interior fluirá. Dígale, desde mi interior fluirá, desde mi interior fluirá, desde mi interior fluirá, ríos de agua viva, ríos de agua viva, desde mi interior fluirá. Yo seré una fuente abierta, llevando la vida de Dios. Seré una fuente abierta, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios. Levante las manos, dígale, llevando, llevando, llevando los ríos de Dios, 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 llevando, llevando, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios. Yo seré una fuente abierta, yo seré una fuente abierta, llevando la vida de Dios, llevando la vida de Dios. Seré una fuente abierta, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios, llevando, llevando, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios, llevando los ríos de Dios. Señor, que no desperdiciemos las oportunidades como lo hizo Pilato, Señor, y que esta semana sea de meditación, de reflexión en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Por eso hoy queremos terminar recordando, Señor, en la cruz del Calvario fue claro
todos mis pecados los borró mi Jesús en la cruz del Calvario. Fue clavado Jesús y todos mis pecados los borró mi Jesús. Levante las manos y dígale: el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con Él moraré. Ahora vivo seguro y con Él moraré. Viviré para Cristo y con Él reinaré. Viviré para Cristo y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Una última vez. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús y todos mis pecados los borró mi Jesús. Señor, te damos gracias por este hermoso domingo, Señor, que es el inicio para recordar, para tener en nuestra memoria el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Que esta semana sea de meditación, de reflexión, de reconciliación, de perdón, Señor, en cada familia, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces, lo que seguirás haciendo, Señor, y lo que has hecho, porque si no fuera por tu sacrificio no estaríamos aquí. Te damos todo el honor y la gloria. Ahora bendice, Señor, este tiempo de compañerismo que vamos a tener compartiendo los alimentos. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dele palmas fuerte al Señor.